Hola, buenas a todos. Hoy vamos a continuar con esta serie de audiovisuales titulada Otro mundo es posible y lo vamos a hacer con el cuarto capítulo, el nuevo sistema mundo. ¿Qué hemos explicado hasta ahora? Pues rápidamente, ¿qué hemos comentado? Pues hemos dicho en primer lugar y hemos constatado que podemos decir que el mundo actual está en crisis. Hemos dicho que esa crisis se debe al sistema ético, político y jurídico actual en el mundo está obsoleto. Hemos propuesto un cambio ético de este sistema, añadiendo dos nuevos sujetos éticos, porque el sujeto ético que tenemos hoy en día es único, que es el individuo, y hemos propuesto, además del individuo, añadir dos nuevos sujetos éticos, que serían el planeta y la humanidad. Y estas simples ideas, aplicadas, implicarían cambios drásticos en el funcionamiento político y jurídico actual. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a explicar esos cambios éticos que ya hemos dicho en los vídeos anteriores, qué cambios supondrían a su vez en el funcionamiento político y jurídico del mundo, ¿vale? Tenemos que partir de una serie de premisas antes de hablar de este nuevo sistema mundo, ¿vale? En primer lugar, como ya hemos dicho en los capítulos anteriores, que el sistema político, jurídico y ético actual es obsoleto y que es la principal causa de la crisis mundial que estamos viviendo ahora, ¿vale? Por lo tanto, la premisa segunda nos dice que tenemos que hacer un nuevo sistema ético, jurídico y político, ¿vale? En el mundo. El cambio básico es la ética, porque la ética es la que luego articula el derecho y la política. Y hemos dicho que el cambio básico parte de la idea de que en lugar de haber un paradigma básico, que como tenemos hoy en día, que es el individualismo, añadir otros dos, como ya dije, que son en el capítulo anterior, que serían el planeta y la humanidad. Muy bien. La cuarta premisa sería que este nuevo sistema ético, político y jurídico que queremos proponer sería global para todo el mundo. No tiene sentido que sea solo para unos países determinados, porque como ya dijimos en capítulos anteriores, a problemas globales como los que tenemos ahora, solo caben soluciones globales. Entonces, a ver, espero que entendáis que las propuestas que vienen ahora son originales, creativas, muy bien, pero claro, no se han puesto en práctica, ¿vale? Solo son ideas. Pero creo que serían un buen principio para articular los cambios que necesita el mundo actualmente, ¿vale? Y tenemos que empezar, en primer lugar, por la necesidad de que haya una constitución única para todo el mundo. Yo creo que eso es decir, necesitamos un mandato único, escrito, de una serie de artículos, dirigido a toda la humanidad y al mundo entero, ¿vale? Incluso al propio planeta, ¿vale? Necesitamos una constitución escrita mundial, eso es imprescindible y hoy en día no existe, pero como sabéis hay constituciones para cada uno de los estados del mundo, cada estado tiene su propia constitución. Muy bien, dentro de esa constitución se establecerían una serie de ideas básicas, como por ejemplo la de que hay tres paradigmas, y luego se añadirían las declaraciones, ¿vale? La Declaración de los Derechos del Hombre, que ya está hoy inscrita en la mayoría de constituciones, por tanto prácticamente no sería necesario redactarla, sino cambiarla un poco, pero además añadiríamos dos declaraciones más, cada uno para cada uno de los dos nuevos paradigmas. Una sería la Declaración del Planeta, la Naturaleza y la Biodiversidad, y la otra sería la Declaración de la Humanidad, que sería del Patrimonio y Proyecto Común de la Humanidad, cuya explicación ya hicimos en el capítulo anterior. Bien, por lo tanto, por un lado tenemos la Constitución, en la que se establecen las declaraciones de los tres sujetos éticos, pero además se establecerían a nivel institucional y de organizaciones dentro de esa Constitución el órgano supremo, que se llamaría Foro Mundo, que luego explicaremos cómo es, y tres agencias correspondientes para cada uno, para gestionar y proteger los intereses de cada uno de los tres sujetos éticos y que luego explicaremos también. Muy bien. Hay que tener una cosa clara. La Constitución del mundo establece unas competencias propias para los organismos que gestionen el mundo. Pero los estados del mundo, Estados Unidos, España, Australia, lo que se os ocurra,
continuarían conservando sus constituciones y una parte importante de sus competencias, ¿vale? Asuntos como educación, sanidad, etcétera, etcétera. Política interior, bien. Y como decimos aquí, por lo tanto, habrá una soberanía compartida entre los estados y el mundo, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos que partir por una constitución escrita en la que se incluyen las declaraciones, las nuevas instituciones que se crearían a raíz de esa nueva gestión del mundo, recordando además que los estados que existen hoy en día seguirían manteniendo una parte importante de sus competencias y de sus constituciones. Vale, uno de los grandes problemas al que tenemos que enfrentarnos es quién redacta esta Constitución. Yo pongo aquí, fácil, un consejo de sabios. Muy bien. ¿Cómo seleccionamos los sabios? ¿Cómo sabemos qué personas son sabias y pueden ser las capaces y las necesarias para redactar esta Constitución? Muy difícil, ¿vale? Pero yo sí que considero que deberían de ser librepensadores. Y librepensador es una figura muy importante. Estamos hablando de alguien cuyas ideas no están vinculadas con ninguna institución. Eso no significa que esté trabajando por alguna institución, por sea una universidad, sea un cargo público, etc. Lo que es importante es que lo que él está diciendo es lo que él piensa y no está influido por ninguna institución que hay detrás de él, que es lo que pasa hoy en día con la mayoría de declaraciones políticas que se hacen, ¿vale? Eso es lo que yo entiendo por libre pensador. Bien, en el proceso de redacción de esa Constitución, en el que habían sabios y libres pensadores, debería ser un proceso totalmente transparente, porque la transparencia es uno de los grandes valores que debe de alumbrar el siglo XXI. Eso significa que sabemos lo que se está haciendo en todo momento y las deliberaciones son públicas. Se pueden publicar por internet, por ejemplo, y la propuesta de redacción, ¿vale? Una vez estos sabios o un colectivo indeterminado de gente ha ido elaborando esta Constitución, ¿vale?, por procedimientos que ya serían establecidos, también los colectivos que se vean afectados por los artículos de esa Constitución irían añadiendo sus propuestas de cambio, sus enmiendas, ¿vale?, porque podían verse perjudicados según lo que fuese diciendo esta Constitución, ¿vale? Por lo tanto, nos imaginamos así un procedimiento público, online, que se puede publicar por internet o de otra forma, ¿vale?, en el que se va redactando la Constitución y la gente va añadiendo y explicando sus problemas, sus necesidades, etcétera, etcétera. Y luego el gran paso sería votar esa Constitución, ¿vale? Generalmente las constituciones del Estado se votan en órganos que se llaman órganos constituyentes, ¿vale?, que luego se pueden disolver y desaparecer. Algo así tendríamos que hacer la Constitución. Es decir, con la Constitución deberíamos de crear un órgano que podríamos llamar Consejo Mundial, ¿vale?, en el que estén representados la humanidad dividida en culturas, civilizaciones, y tratar de encontrar un consenso para promulgar ya definitivamente esa Constitución, ¿vale? La formación de ese Consejo Mundial, repito, sería algo muy complejo, ¿vale? Eso es evidente, es decir, los sabios redactan la Constitución y un Consejo Mundial en que la humanidad se encuentra representada en diferentes culturas y civilizaciones, ¿vale?, acaba votando esa Constitución. Muy bien, del mundo. Y cada 20 o 25 años tendría que revisarse. Esto es una de las cosas que no incluyen la mayoría de constituciones y que es necesario, que ellas mismas se vayan revisando. Por lo tanto, ese Consejo Mundial que se disolvería, volvería a irse formando cada 25 años para ir examinando si esa Constitución sigue vigente y no es obsoleta o cumple muy bien sus funciones, o si hay algún artículo que debe cambiarse, ¿vale? Eso es una revisión generacional. Muy bien, pues ya hemos dicho que la ley suprema más importante sería la Constitución del mundo y hemos explicado un poco una propuesta de cómo se podía redactar y promulgar esa Constitución. Bien, quiero hacer un inciso aquí sobre lo que llamo yo gestión directa o gestión fiduciaria, ¿vale?, que eso ya lo comenté también en el capítulo anterior. Hemos dicho que hay 3 sujetos éticos, que son el individuo, el planeta y la humanidad. Bien, los individuos, que somos cada uno de nosotros, somos plenamente conscientes y podemos gestionar cada uno de nosotros nuestros intereses individuales, ¿vale? Muy bien. Por lo tanto, eso es lo que llamamos gestión directa. Yo me puedo defender, puedo exigir
puedo demandar porque soy consciente de mi situación, conozco lo que pasa en el mundo, tengo conciencia. Pero los dos otros sujetos éticos no son conscientes, ¿vale? Que son el planeta y la humanidad. El planeta es la vida, el planeta en sí, evidentemente el planeta en sí no tiene conciencia. Y la humanidad en el abstracto tampoco. Por lo tanto, estos dos paradigmas o sujetos éticos deben de ser gestionados de forma fiduciaria, es decir, a través de unos órganos formados por individuos que somos nosotros, que gestionen los dos sujetos éticos y los defiendan y los representen, ¿vale? ¿Y cuáles serían estos, digamos, órganos fiduciarios o gestores fiduciarios de estos agentes? Pues muy bien, el primero sería la Agencia Planeta. La Agencia Planeta sería la que gestionase y defendiese los intereses del planeta, la naturaleza, como si fuese un sujeto ético, ¿vale? Pues como el gestor de una empresa, pero en este caso estamos hablando de un órgano más grande, formado por varias personas y con representación en todo el mundo que gestionase los intereses del planeta, ¿vale? ¿Quién nos lo dirigiría? Pues expertos independientes, gente que trabajaría para esa agencia, no para un país o para unos intereses económicos determinados, para esa agencia. Y podían disponer de recursos, incluso de una policía propia. Entonces, a ver, lo que sí que necesitamos, y hay que hacer hincapié en eso, tanto en la declaración del planeta como en las leyes que lo delimiten, tenemos que saber qué cosas del planeta nosotros no podemos modificar y qué cosas del planeta nosotros podemos explotar, ¿vale? Y eso es necesario que a través de las leyes, a través de cifras matemáticas, a través de espacios naturales protegidos, a través de lo que se os pueda ocurrir, pero sobre todo de valoraciones científicas, podamos saber y delimitar qué cosas podemos explotar, qué cosas podemos modificar para nosotros, para la humanidad, y qué cosas no podemos, ¿vale? Y esa agencia se encargaría de vigilar que se cumpliesen esas leyes y de gestionarlas adecuadamente, ¿vale? Porque los recursos naturales ya no. La protección de los recursos naturales debe de ser algo que hay que hacer conjuntamente la humanidad para todo el planeta y no cada estado de forma individual, ¿vale? Bien. Eso sería una de las agencias, la que representaría el planeta. Evidentemente, pues la humanidad lo mismo, tendría su agencia, la Agencia Humanidad, que también estaría formada por expertos independientes como la Agencia Planeta y que defendería los intereses de la humanidad, ¿vale? Acordaros que cuando yo hablo de la humanidad, si yo he hablado de la humanidad, es porque considero que el individuo está aislado y que los intereses de los seres humanos no son todos individuales, tenemos intereses colectivos. Y esos intereses colectivos que tenemos los seres humanos creo que los podemos agravar, los podemos conjuntar, englobar, perdón, en lo que llamamos humanidad, ¿vale? Diciendo que además humanidad es los que estamos vivos, los que están por venir y los que ya no están ni han muerto, ¿eh? Es decir, es una cantidad indeterminada de personas, ¿vale? Indefinida. Entonces, la humanidad tiene dos proyecciones que hay que proteger y gestionar. El patrimonio común, que eso ya se está haciendo hoy en día cuando digamos que esto es patrimonio histórico, artístico, tecnológico, científico y cultural. Protegerlo y valorarlo y hacerlo accesible a todos, ¿vale? Y luego está el proyecto común. El proyecto común de la humanidad, yo aquí me doy la libertad de decir que para mí es la libertad, ¿vale? Es decir, sirva la redundancia de la palabra. Porque la libertad no es no tiene ningún contenido que se imponga, ¿vale? No es ninguna ideología concreta. La libertad es la posibilidad que tenemos los seres humanos de hacer el máximo de cosas posibles, de tener el máximo número de opciones posibles para hacer cosas. Y yo creo que eso lo deseamos todos. Y si una persona no quiere tener libertad, también tiene la libertad de no tenerla, ¿vale? Pero si una persona quiere tener mucha libertad para hacer muchas cosas, mejor. Por lo tanto, creo que el camino que tenemos todos, la humanidad, es este proyecto común que podemos llamar libertad, que seguramente sea la palabra, a mi juicio, que más valor tiene, el valor con mayor peso de todos los que podemos encontrar a nivel político, ético, etc. Eso se puede discutir en todo caso, ¿vale? Por lo tanto, tenemos la Agencia Planeta, que se encarga de los intereses del planeta, la Agencia Humanidad, que se encarga de los intereses de la humanidad, y por supuesto, el defensor del individuo, que sería el encargado de defendernos a nosotros los individuos a nivel mundial, ¿vale? Porque una cosa que tiene un valor
incontestable es que nosotros, cada uno de nosotros, podamos llevar a cabo nuestros proyectos individuales sin que nadie nos oprima e impide que llevemos a cabo nuestros proyectos individuales. Y le damos muchísimo valor a cada uno de nosotros poder tener libertad para hacer esto, ¿vale? Por lo tanto, esto nos representaría a nosotros y, evidentemente, el máximo exponente ético que tenemos los individuos es la Declaración de los Derechos Humanos y Libertades, ¿bien? Y el proyecto individual es el mismo proyecto que el de la humanidad, la libertad, ¿vale? Como ya dije, el individualismo está en crisis, pero lo que hay que hacer es no eliminarlo, porque si eliminamos el individualismo, eliminamos la posibilidad que tenemos cada uno de nosotros libremente de buscar nuestro destino. Ojo con eso. Por lo tanto, hay que mantener ese individualismo. Lo único que hay que hacer es añadir 2 paradigmas más, ¿vale? Por lo tanto, tenemos 3 organismos que defienden y gestionan a nivel mundial los intereses de los 3 sujetos éticos. Agencia Planeta, Agencia Humanidad y Defensor del Individuo. ¿Qué más falta? Bueno, pues falta el organismo supremo en el que se encuentren estos 3 agencias, las 2 agencias y el defensor, que es el Foro Mundo, ¿vale? El Foro Mundo, evidentemente, estaría regulado su funcionamiento y su organización a través de la Constitución que hemos dicho antes, porque es el organismo supremo, ¿vale? Y aquí es el punto de encuentro de las 2 agencias, del defensor del individuo, pero también de los estados del mundo. También estarían aquí representados en el Foro Mundo. Pero los estados, yo no sé si agruparlos individualmente, una propuesta sería agruparlos por regiones. América del Norte, ALCA, Mercosur, ¿vale? Porque los estados son 193, son muchos, demasiados, con demasiada gente, demasiadas opiniones, creo yo, para el Foro Mundo. O quizás no, quizás esté bien que sean tantos. Eso es una propuesta que se lanza ahí. Muy bien. Entonces, las decisiones más importantes a nivel mundial se tomarían aquí en este foro, ¿vale? Las decisiones más importantes, y evidentemente habría que buscar que fuese soluciones, que el procedimiento fuese transparente, democrático y por consenso, ¿vale? La gran pregunta que queda en el aire de toda esta exposición es si las agencias y el propio Foro Mundo tendrían que tener un cuerpo de funcionarios propios y una policía propia. Yo creo que en un cuerpo de funcionarios no hace falta ni discutirlo, por supuesto que lo necesitarían. Una policía propia, yo creo que sí, porque desconfío que los estados pudieran aportar sus propias policías para colaborar. Pero también es una posibilidad que se deja abierta para evitar el miedo que tiene mucha gente a un único poder, que sean los estados los que voluntariamente presten sus recursos de policía y de ejército para que el Foro Mundo articule sus decisiones, pero siempre que las decisiones del Foro Mundo se impongan a la soberanía de los estados, ¿vale? Pues bien, otra cosa de la que quiero hablar ya, terminando, es sobre cómo funcionarían internamente los estados. Aquí ya es entrometerse en el funcionamiento de los estados, ¿vale? No es hablar de cómo funciona el mundo, sino es cómo los estados funcionarían internamente. Yo ya he dicho, y ya lo dije anteriormente, que considero que la democracia hoy en día, la democracia representativa, está en crisis grave y en caída libre, ¿vale? Hay que cambiar la composición del sistema democrático, utilizando, sobre todo, el principal objetivo sería eliminar los partidos políticos, que son los que verdaderamente, con sus intereses, alteran la gestión de los verdaderos intereses que necesitamos. Acordaros que los intereses fluyen de abajo arriba, es decir, del ciudadano a los órganos de poder, pero también de los órganos de poder a los ciudadanos. Y que la democracia debería de gestionar adecuadamente estos intereses, ¿vale? Y que los partidos políticos son uno de los componentes más dañinos para que este flujo quede distorsionado, ¿vale? Yo creo y sigo defendiendo la idea de que los cargos políticos no sean electos. Soy partidario de la elección, pero no de las personas que gestionan, sino de la elección, trasladarla a otros campos, pero no a las personas. Yo creo que ya es suficientemente prueba ver los individuos que están gestionando hoy en día el mundo, los estados, para darnos cuenta de que tenemos que hacer leyes que seleccionen
los cargos políticos buscando personas, no digo de ética intachable, pero de buena ética y con conocimiento adecuado y una visión del mundo adecuado para llevar a cabo la gestión de un Estado, ¿vale? Y otra cosa que también deberíamos tener en cuenta respecto al funcionamiento interno de los Estados es recordar que los Estados se pueden dividir no en 3 poderes, sino dividirlos, yo propongo, en 5. Porque además del poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, creo que tendríamos que añadir el poder de control llevado a cabo por las inspecciones, y las inspecciones deberían de estar desvinculadas de los gobiernos, que hoy en día no lo están, inspecciones de Hacienda, inspecciones de Sanidad, inspecciones de Educación, y luego está el control, el poder, perdón, de información, ¿vale? Los canales públicos deberían de ser un lugar desde el cual fluyesen la mayoría de opiniones distintas que puedan haber dentro de una sociedad. Y no solo las opiniones que los partidos políticos, que son los que controlan, entre otras cosas, los medios de comunicación, quieren que escuchemos nosotros. Es inadmisible que un medio de comunicación público que pagamos los ciudadanos y cuya función es darnos la información más variada posible, esté manipulado por la ideología de un partido político que nos ofrece y es utilizado por el gobierno para darnos la ideología que a ellos les interesa. Eso es totalmente inadmisible. Bien, después de haber hablado de pequeños cambios, pequeños no, importantes cambios que se podían hacer dentro de la organización interna de los Estados, pues ya vamos a la conclusión. Hemos propuesto en este audiovisual la existencia de un nuevo sistema mundo. Este sistema mundo tendría, en primer lugar, una constitución que diría cómo funcionaría, estableciendo las 3 declaraciones, las 3 agencias y el foro mundo, ¿vale? Las 3 agencias, cada uno representaría los 3 paradigmas o sujetos éticos, ¿vale? Y estarían compuestas por funcionarios y expertos independientes. Los estados del mundo mantendrían su estructura y mantendrían parte importante de sus competencias actuales, ¿vale? Asistencia social, sanidad, educación, etc. Y el órgano supremo de este nuevo sistema sería el Foro Mundo, que sería el punto de encuentro de esas 3 agencias y de los estados. Muy bien, bueno, pues esto es una serie de propuestas que yo hago para cambiar política y jurídicamente el mundo. Que no se diga que no se han dicho, ¿vale? Y con esto pues no tengo nada más que despedirme y bueno, pues hasta el próximo vídeo, el último que queda. Adiós.